Bien, vamos a continuar, jóvenes. Habíamos explicado la parte en el bloque anterior, habíamos iniciado, en el bloque anterior habíamos iniciado lo que es química, la parte de materia, ¿ya? Los que no estuvieron, estábamos hablando de las propiedades, lo que es la utilización de la materia. Recordando que la materia tiene aspectos por los cuales tú te puedes dar cuenta sobre sus características. La materia tiene masa y volumen. Hemos dicho que características principales de la materia es que tiene masa y volumen. Si algo tiene masa y volumen es materia. Ojo, además dice que constituye el material físico. De todo el universo, todo lo físico es materia. Además, habíamos comentado que la materia está en constante transformación y constante movimiento. Por ejemplo, dentro del cuerpo humano, tenemos células, dentro de las células tenemos átomos, dentro de los átomos hay electrones, protones, neutrones, y sobre todo los electrones que están moviéndose a grandes velocidades, no son quietos. Las moléculas están vibrando, si las moléculas del agua, las moléculas de los gases están en constante movimiento, nada está quieto. Transformación y está en constante transformación, lo habíamos visto. Por ejemplo, en las carnes, ¿no? Las carnes, una vez cortadas, una vez, eh, o sea, entre el animal, se fracciona la carne, luego se lleva a los restaurantes, se lleva a en este caso, mercados. La carne, si no se congela, se putrefacta. Así, se putrefacta, se descompone, sale el larva, bacterias, lo que son las proteínas comienzan a descomponerse. Eso es transformación, ¿sí? Está en constante transformación mediante fenómenos físicos y químicos. Lo que le acabo de mencionar, la putrefacción, la descomposición de frutas, de alimentos, es un cambio químico. Cuando tú doblas un metal, cuando doblas una hoja, cuando rompes un lapicero, es un cambio físico. Pero el cambio químico es cuando hay una reacción química de por medio, ¿cierto? Cuando salen olores distintos, cambio de colores, cuando aumenta la temperatura, por ejemplo, hay un cambio químico principalmente. Entonces, principalmente los fenómenos que sufre la materia son químicos, ¿ya? Según Albert Einstein, la materia se encuentra clasificada, dice, por la forma. Ojo, eso es según Albert Einstein. Según Albert Einstein, se encuentra clasificado por la forma, por la forma. Estamos repasando lo que seguimos en el primer bloque. Y nos quedamos en esto, pues, ¿no? Y vamos a abordar esto de Albert Einstein. Ya, ya. Para Albert Einstein, la materia, joven, la materia puede ser por la forma, ojo, por la forma, no por la composición, sino por la forma. La materia puede ser, según Albert Einstein, puede ser concentrada o dispersada. Concentrada es cuando la materia está localizada, dice. Tú puedes encontrar el cúmulo de cuerpos. Ya, en cambio, cuando es dispersada, no se localiza la materia en ningún lugar. ¿Ya? A eso le llama campo. Entonces, cuando hablamos de campo, hay muchos campos, pues. El campo gravitatorio, está el campo gravitatorio, ponemos el campo gravitatorio, es el campo por el cual interactúan los planetas, interactúan los astros, el Sol y la Luna, el Sol y la Tierra con otros planetas. Eso es el campo gravitatorio, ¿ya? Entre la Tierra y los cuerpos que están sobre ella. Luego está el campo eléctrico, que surge cuando hay corriente eléctrica en movimiento. El campo eléctrico dentro de los cables eléctricos, dentro de las máquinas eléctricas. Entonces, son campos, ¿no? Sí. Entonces, los campos, el campo luminoso también, ¿sí? Por ejemplo, en el día hay luz, hay rayos del sol y hay un campo ahí luminoso rodeado de calor, ¿ya? El campo calórico también, calórico.
Entonces, tú no puedes tocar el calor, no puedes tocar la luz tampoco, no puedes tocar la luz eléctrica, ni el campo eléctrico no se puede tocar, pero ahí está presente, por eso se llama materia dispersada. En cambio, la materia concentrada es el cuerpo, es el físico, ¿ya? Es el cuerpo físico. Tenemos aquí cuerpo, cuerpo físico, es lo físico, lo que se puede tocar. ¿Ya? En este caso, esto de aquí es físico, ¿ya? Bien, y según Albert Einstein, él nos dice que la energía va relacionada a la materia y el campo. Según Albert Einstein, la materia, la masa M se puede transformar en energía y la energía en materia, mediante esta ecuación, donde C es la velocidad de la luz. Velocidad de la luz. ¿Ya? Que viene a ser 300.000 kilómetros, ¿ya? Por segundo. Esa es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Una velocidad muy grande, enorme. ¿Ya? Bien, sigamos. Ahora, la materia, tu clasificación tradicional de la materia, ¿ya? Está acá, avanzando ya. Está la materia condensada y la no condensada. La no condensada es lo que le estaba hablando, son los campos. Estos son los campos o la energía, ¿no? La energía, ¿no? Ejemplo de ello está la luz, el calor, las ondas. Las ondas de radio, las ondas de TV, las ondas de teléfono, ¿no? Teléfono, de telefonía, ¿no? Ondas. No puedes ver la onda de radio, la onda de TV, la onda de teléfono, ¿no? No se puede ver. De la luz tampoco, la luz la puedes ver, pero no la puedes tocar. El calor puedes sentir, no lo puedes ver. Entonces, son detalles que no cumplen las condiciones de masa y volumen. ¿Bien? Esa parte, ¿ya? No cumple las condiciones de masa y volumen. ¿Ya? En cuanto a lo que nos interesa a nosotros, según el esquema de emisión, es la parte de materia condensada. La materia condensada se divide en sustancia pura y sustancia mezcla. Se divide en sustancia pura y mezcla. Sustancia pura y mezcla. La sustancia, o simplemente sustancias, y la mezcla son cosas diferentes, ¿ah? Ojo con eso. Sustancia y mezcla. Ojo, mezcla. Algunos confunden la palabra mezcla. ¿Ya? Bueno, acá, mezcla. Confunden con la palabra combinación. Y eso es un error. Son cosas distintas. La combinación es reacción química, mientras que la mezcla es unión física. Unión física. Sí, son cosas distintas. ¿Sí? Ojo con eso. Unión física. Por ejemplo, tú tienes agua y sal. Ya tienes agua y sal. Y los juntas. Pregunto, ¿es mezcla o es combinación? A ver, pregunto a los alumnos del aula. Del ciclo básico introductorio vía máster, juntar el agua y la sal, ¿es mezcla o es combinación? Es mezcla, brother. A ver, Sandro tiene la respuesta mezcla. ¿Alguien más desea aportar? Si es mezcla, si es ¿Mezcla? combinación. Mezcla, ya, Yasmín. ¿Alguien más? En este caso, sí, pues es correcto, es una mezcla. Y en este caso, vamos a estudiar que es una mezcla homogénea. La sal y el agua, la llamada salmuera, mezcla homogénea. Es una unión física. Si es unión física, es mezcla. Profe, ¿cómo sé que es mezcla? Porque es unión física. ¿Y cómo sé que es unión física? Porque se puede separar fácilmente. Cuando algo se puede separar fácilmente mediante métodos mecánicos, se dice que es mezcla. Por ejemplo, tú puedes separar el agua y la sal. ¿Cómo, profesor? Dejando hervir el agua, hervir y hervir, hervir, hasta que la última gota de agua se evapore. Y lo que va a quedar en el fondo es la sal. Así se separa la sal del agua. Entonces, profe, es algo fácil, lo puedo hacer en mi casa. Sí, lo puedo hacer en tu casa. Entonces, una mezcla. En cambio, una combinación ya es algo distinto. En una combinación ya
se combinan sustancias, hay reacción química, ¿ya? Entonces ya no es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú combinas el hidrógeno y el oxígeno, ¿qué sale? Por ejemplo, combinar hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, ¿qué sale? Acá yo dije sal más H2O, ¿ya? Acá, en cambio, acá se forma el agua, el H2O. Y dime, el agua de tu casa fácilmente lo puedes separar en oxígeno gaseoso y en hidrógeno gaseoso. ¿Puedes hacer eso en tu casa? ¿Lo pueden hacer con métodos mecánicos, separar el agua en hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso? ¿Se puede hacer? No se puede hacer. ¿Por qué? Porque para eso se necesita una celda de separación eléctrica. Y eso, aparte que es costoso, es muy peligroso hacerlo sin los cuidados debidos y el alto voltaje que se da al agua. Y pueden morir muchas personas, ¿no? Se tiene que tiene que ser un tratamiento industrial. Bien. En cambio, sal y agua tú puedes juntarlo, puedes separarlo mediante el método que te acabo de decir. Entonces, combinación y mezcla cosas distintas. No vayan a decir combinación cuando se trata de mezcla, son cosas diferentes. Bien. Aclarando ese punto, sigamos. Ojo, acá se le puede decir sustancia pura o sustancia, nada más. Ojo con eso. Se puede decir de la misma forma, ¿ya? Ya. Ahora, la sustancia pura, ¿en qué se diferencia la mezcla? Es importante aclarar eso. La sustancia pura, ojo, la sustancia pura tiene composición definida. Composición, composición definida. ¿Ya? En cambio, una mezcla tiene composición variable. ¿Por qué? Vamos a explicar eso. Composición variable. Por ejemplo, a ver, jóvenes. Por ejemplo, la composición física, la composición definida, es como decir tú tienes agua. Para que exista el agua, yo le pregunto al aula, ¿qué se necesita? ¿Cuántos hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos se Dos. necesitan para formar la molécula de agua? Dos. Dos. Y un átomo de oxígeno. Se necesitan dos átomos, según esto acá. Necesitan dos átomos de hidrógeno. Y se necesita un átomo de hidrógeno. Ahí está. El oxígeno que respiramos, ya, el cual está en el aire, es un gas, ya, a ver, pregunto chicos, ¿cuál es el oxígeno que respiramos? Yo voy a poner acá, ya, ojo, mira, voy a poner detalles. ¿El O2 o el O3? ¿Cuál es el oxígeno que respiramos? ¿El O2 o el O3? O dos. Así es, Yasmin, es el O2. El O2, el O2 es el que va dentro de la mezcla del aire, porque el aire es una mezcla homogénea. Este de acá. Y si nos damos cuenta, cada vez que tú veas el O2, ya sabes que es el oxígeno que respiramos, el O2. Entonces es algo definido. Tiene que ser dos átomos. Profe, ¿y cuánto es O3? Pregunto, el O3, esto de acá, Ozono. es ozono. Para que se llame ozono, ojo, este de acá es el oxígeno, oxígeno ya, del aire, del aire. Y ese es el ozono. ¿Cómo sé que es ozono? Porque son tres oxígenos, es algo definido. Si son dos, ya no es ozono, es oxígeno del aire. Y si son tres oxígenos, ya no es oxígeno del aire, es el ozono, que es de color azul. Es un gas azul. Ah, ya, entendí. Entonces, cuando es una sustancia pura, es definido. Sé cuántos átomos participan de cada elemento. En cambio, en una mezcla es de composición variable. ¿Por qué, profesor? Bueno, por ejemplo, hablemos de un ejemplo conocido como la salmuera. La salmuera. La salmuera simplemente es sal
más H2O. La pregunta es, profe, ¿cuánto de sal debo echar? ¿Cuánto de agua debo echar? ¿Hay una cantidad fija, definida? No. Mientras sea agua y 2 cucharadas de sal, o 1 litro de agua y 10 cucharadas de sal, o 10 cucharadas de sal y 2 litros de agua, o una taza de agua y 1 cucharada de sal. Mientras sea agua y sal, va a ser salmuera. O sea, no es definido. Ahí está la gran diferencia. ¿Ya, jóvenes? Sigamos. Simple y compuesta. Vamos con simple y compuesta. Simple y compuesta. ¿Ya? Sustancia simple y compuesta. De lo que he puesto acá en el ejemplo, justo he puesto los dos. Este de acá es compuesto, compuesto, y este de acá es simple. Es esto que es. ¿Por qué? Porque el de arriba es simple, el compuesto y el de abajo es simple. Por lo siguiente, para que sea simple, para que una sustancia sea simple, solo debe participar un solo elemento, y muchos átomos o un solo átomo, pero un solo elemento. En este caso, en el O2 solo participa puros oxígenos. ¿Ya? El O3 también puros oxígenos, por eso se llama simple. Entonces, donde yo vea átomos del mismo elemento, puro carbono, puro hidrógeno, puro nitrógeno, puro azufre, entonces como veo un solo elemento, se dice que es simple. Ya, acá están los alótropos. Y justo los alótropos son estos. Cuando un mismo elemento aparece en distintas composiciones en el universo o en la materia, ¿no? En la Tierra. El oxígeno aparece como O2, como O3. Citando otro elemento, el carbono, ¿no? El carbono existe, el carbono 12, tenemos el carbono 12, ¿ya? El carbono 12. El carbono es 6, el carbono es 6. Vamos acá. El carbono siempre es 6, ¿ya? Pero existe el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Y los tres son carbonos. Pero ¿por qué el carbono se presenta en tres formas en la naturaleza? Debido a su forma, a la unión de protones y neutrones. En cambio, por ejemplo, el de acá tiene 6 neutrones, el de acá tiene 7 neutrones, el de acá tiene 8 neutrones. ¿Ya? Uno de ellos es más duro que el otro es más conductor, otro es menos conductor, otro sirve para otra función. Mientras un elemento aparezca en distintas presentaciones, con, usando el mismo elemento, se llama alótropos. Alótropos, sustancias alotrópicas. ¿Ya? Bien. En cambio, en los compuestos, ojo, ojo, los simples son elementos, ¿no? Elementos, elementos. Y los elementos pueden ser monoatómicos, diatómicos, triatómicos. Ojo, los elementos pueden ser, repito, monoatómicos. Pueden ser diatómicos. Pueden ser triatómicos, y así. Y así hacia abajo. Ejemplo, acá está, pues. Mira, ese es un elemento diatómico, diatómico. Este es un elemento. En este caso es triatómico. ¿Ya? Si por ahí pongo la plata sería monoatómico. Por ahí pongo el flúor. Flúor es diatómico. El cloro, diatómico. El ozono, triatómico. ¿Ya? Ahora vamos por los compuestos. Los compuestos, señores, los compuestos tienen fórmula química. Así lo reconoces. Tienen fórmula química. Tienen fórmula química. Tienen fórmula química. ¿Ya? Así reconoce un compuesto. Tiene fórmula química. Aquí está, pues, entre ellos tenemos, a ver, acá el agua. Tenemos el NH3 amoníaco. Tenemos el ácido sulfúrico H2SO4, ya tenemos la óxido de calcio, la sal viva, ya el hidróxido de hierro, hierro, por ejemplo, 2,3, ya óxido férrico, y así todo lo que tenga fórmula es compuesto, ya todo lo que tenga fórmula química es compuesto. Bien, ahora, pasamos a la parte de las mezclas, vamos a las mezclas.
las mezclas. Ya sabemos que es de composición variable, pero hay dos tipos, ¿no? La mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. La mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. A ver, joven, aquí vamos a preguntar, a ver, ¿cuánto se dice que una mezcla es homogénea y una mezcla es heterogénea? ¿Alguna diferencia? A ver, comenten ahí en el chat o usen el micrófono. Leo sus comentarios. Creo que lo más básico era la diferencia si una se podía diferenciar los elementos que tenía la mezcla o no. Ajá, claro, es correcto. Uno es más fácil diferenciar los componentes y en el otro no. A ver, otro alumno comparta su idea, una idea que tiene. Compartan, chicos. O escriban en el chat, si no, pues, no tiene micrófono. Profe, también creo que en una de las mezclas se podía separar fácilmente y en el otro pasaba por procesos. La homogénea se podía, o bueno, no me acuerdo si era la heterogénea que se podía separar o la homogénea. Claro, correcto. Bien. Correcto. Por ejemplo, las mezclas homogéneas son aquellas que parecen, bien, las mezclas homogéneas son aquellas que a simple vista no se puede ver las componentes. No se puede ver los componentes. Necesito en este caso, de unos componentes más sofisticados para poder ver los componentes. Entonces, esto es una sola fase. Es monofásico, monofásico, monofásico. Quiere decir una sola fase. ¿Ya? Una sola fase. Es monofásica en cuanto a los componentes, es multicomponente, ¿ya? Policomponente. ¿Ya? Ojo con eso, ¿no? Es policomponente, policomponente. O sea, quiere decir que muchas sustancias se han mezclado, en este caso, pero a la final se ve una sola fase, ¿ya? Una sola fase. En cambio, la heterogénea es polifásica. Es polifásica, polifásica. ¿Por qué? Porque se ve en varias fases, polifásica y policomponente. Por ejemplo, pregunto chicos, a ver al aula, si yo tengo arena y agua, arena de mar, los mezclo, los agito, lo agito, los agito. Al final, pregunto, ¿qué se observa al final? Después de dejarlo, o sea, no tocarlo y dejarlo que las sustancias vayan tomando su lugar. Pregunto, ¿qué observamos al final? ¿No, profesor? Vemos, vemos que el agua y la arena se van separando. La arena va al fondo y el agua encima. Vemos dos fases. Dos fases, ¿ya? Agua y arena, dos fases. ¿Ya? A ver, otra. ¿Qué tal si tenemos agua, azúcar y aceite? A ver, ¿cuántas Dos fases fases hay? también. A ver, ¿quién más? Yasmin dice dos fases. Agua, azúcar y aceite. En este caso tiene razón.
Hay tres fases, hay dos fases. El agua se mezcla con el azúcar, ¿ya? Hacen uno, pero en cambio el agua no se puede mezclar con el aceite. Quedarían, observaríamos agua azucarada con aceite. Habrían dos fases. Pero ¿cuántos componentes tiene? A ver, si me han escuchado, había dicho agua, agua, más azúcar, más aceite. A ver, se mezclan. Al final se observan dos fases. ¿Y cuántos componentes son? Para responder esa pregunta, tú tienes que fijarte antes de mezclarse cuántos eran. Nada más. ¿Cuántos componentes tienen? ¿Cuántos componentes tienen, chicos? Es Tres componentes, ahí está. Dos fases, tres componentes. Es difásica y tres componentes. Así sacamos, ¿eh? De esa manera. Ya. Bien. Entonces pasamos ahora a ver lo que es la... Ojo, las mezclas homogéneas también tienen otro nombre, ¿eh? Y esto incluso es todo un capítulo en química. Las mezclas homogéneas también se le llama... A ver, ¿quién ha escuchado ese otro nombre o el sinónimo de mezclas homogéneas? Capaz alguien sabe en el grupo. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las mezclas homogéneas? Incluso en química hay todo un capítulo que se estudia a las mezclas homogéneas, pero con el otro nombre. solución. Exacto, muy bien, bien, correcto. Soluciones. Muy bien, ¿no? Muy bien, chicos. Soluciones. Soluciones. Las mezclas son homogéneas o soluciones o solución. ¿Ya? Y aquí vamos a ver concentraciones y todo ello, ¿ya? Molaridad, normalidad, todo eso se estudia. Bueno, pasamos ahora a mezcla heterogénea, pero la mezcla heterogénea tiene dos formas de presentarse en nuestra naturaleza, mediante suspensiones y coloides. A ver, es un coloide, que es que es una suspensión. No son lo mismo, ¿ah? No son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. Pero los dos son mezclas heterogéneas, ¿ya? Son mezclas heterogéneas, ¿ya? A ver, ¿cómo alguien sabe la diferencia entre mezclas homogéneas, perdón, entre coloides y, en este caso, dispersiones o suspensiones? ¿Ustedes han visto el humo? El humo de los carros es una suspensión, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, la gelatina, no es una suspensión, es un coloide. Habrán visto la mayonesa. La mayonesa no es una suspensión, es un coloide. ¿Ya? Ustedes habrán visto cuando se mezcla el agua y la pintura, no es un coloide, es una suspensión. Cuando ustedes han visto la sangre no es una suspensión, es un coloide. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, el chocolate de Navidad no es un coloide, en este caso es una suspensión. Porque ¿cómo me doy cuenta cuando no es una suspensión, cuando es un coloide? ¿Ya? Para empezar, se dice que los coloides parecen homogéneos, parecen, parecen homogéneos, homogéneos, ¿ya? Pregunto, la sangre, tú ves la sangre, parece homogénea, pero no es homogénea. ¿Por qué? Porque todos los trombocitos, glucos, todos esos ahí se van a separar del plasma, o sea, se separa. La parte líquida se separa de todas las partes orgánicas. La suspensión, en este caso, son más grandes las.
las partículas. O sea, las partículas son de mayor tamaño. ¿Ya? Se dice que, tenemos aquí un detalle, digamos que phi es el tamaño, ¿ya? Tamaño, tamaño de partículas, de partículas, tamaño de partículas. Se dice que un coloide, su dimensión de tamaño está entre un nanómetro y 1000 nanómetros. Sabiendo que un nanómetro, 10 a la menos 9, ¿no? 10 a la menos 9, 1000 nanómetros. En cambio, una suspensión es de mayor tamaño en la partícula. El tamaño de la partícula es mayor en su diámetro a 1000 nanómetros. ¿Ya? 1000 nanómetros. O sea, si te preguntan cuáles partículas son más grandes, la de los coloides o la de las suspensiones, obviamente de las suspensiones son más grandes. Y si son más grandes, se van al fondo del recipiente y se separan. En cambio, un coloide, sus partículas se quedan dentro de la mezcla, no se van al fondo. O sea, no sedimentan, por decirse, ¿no? ¿Ya? No se asientan en el fondo del recipiente. En cambio, en una suspensión sí. Como son más grandes, las partículas son pesadas, ¿no? Se van al fondo, se van al fondo del recipiente. Ya, por ejemplo, un chocolate caliente, una taza con cocoa bien caliente, al final la cocoa se va al fondo, ¿no? Se va al fondo, termina yéndose al fondo, ¿cierto? Tú cuando haces una cocoa con agua, levantas el agua y la cocoa, tú puedes ver que hay cierta separación entre agua y cocoa, ¿ya? Y si dejas reposar más tiempo, la cocoa se va al fondo. Suspensión, ¿ya? En cambio, agua y sal, tú no puedes ver la sal. No puedes ver la sal. Está disuelto en todo el agua. Entonces, una de las cositas que podemos decir de que una se asienta, ojo, se asienta, o sea, las partículas se asientan y las otras no asientan, ¿ya? ¿Ya? Partículas, las partículas asientan, asientan, se van al fondo del recipiente. En cambio acá, las partículas no asientan, no asientan, no asientan, no se van al fondo, se quedan mezclados el solvente, ¿ya? No asientan. Ya, y en cuanto si tú quieres filtrarlo, el acá se filtra, se puede filtrar. Y la mayoría de las partículas se quedan en el filtro, se filtra. En cambio, el coloide no se puede filtrar. Tú pasas el coloide por una malla, por un filtro, no deja la sal, se va con todo. ¿Ya? No se puede filtrar, no se puede. Claro, si tú quieres separar el agua y la sal por filtración, imposible. La manera de separar el agua y la sal es como les había mencionado, ¿recuerdan? Continúa por ebullición. No se filtra, no se puede filtrar. Voy a editar la diferencia. Muy bien, ahí está, muy bien. Continuamos. Ahí está el esquema general de clasificación de la materia, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, avisan, ¿ya? Avanzamos. Ahora vamos a ver lo que es naturaleza, ¿ya? Recuerda que la materia tiene en su interior partículas, en su interior átomos, dentro de los átomos tiene partículas subatómicas, pero hay algo importante, ¿no? ¿Cómo es la constitución de cada uno de ellos? Hablamos de la naturaleza de la materia. La naturaleza de la materia está constituida por partículas, es discontinua. ¿Qué quiere decir discontinua? Dice, aunque parezca continua y sin interrupción. Ojalá, la materia es discontinua. La materia discontinua, esto lo dijeron los griegos, ¿ya? Los griegos en la Edad Antigua, los griegos en la Edad Antigua. Los griegos en la Edad Antigua decían que es discontinua y aquí tenemos a los llamados atomistas, ¿ya? Los atomistas. Los atomistas más resaltantes de la historia griega son dos, Leucipo
Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito, por maestro y alumno, ellos planteaban de que la naturaleza de la materia es discontinua. ¿Por qué? Naturaleza, materia, la materia es discontinua, discontinua. ¿Por qué? Porque se divide, pero hasta un punto límite. Ojo, no, su división tiene límite, ¿no? Su división tiene límite. Su división tiene límite. Tiene límite. O sea, si yo me dispongo a dividir y dividir la materia, voy a llegar a un punto fin, un punto límite. Y a ese límite se le llamó átomo. Átomo. Átomo significa sin y tomo significa división. O sea, llegó a un punto donde ya no se puede dividir. En cambio, Aristóteles decía que la materia es continua. Aristóteles, él es antiatomista. Aristóteles, ya, él decía que la materia es